XATX Radio 98.3 FM. Estudios y oficinas en Emiliano Zapata número 50, Atequiza, Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos. La hora se acerca. El momento ha llegado. ¿Tiene lo que se necesita para escuchar este programa? Entonces ponte cómodo porque ya comienza Leyendas de México con José Franco, solo aquí en Radio Atequiza. Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado bien en compañía de toda su familia. Miren, vamos a seguir narrando para ustedes las leyendas del hermosísimo estado de Baja California Sur. Si ustedes se han fijado, hemos hablado de piratas, de amores frustrados. El viernes pasado hablamos de las misiones que hay en Baja California Sur, y hoy tenemos para ustedes dos leyendas de fantasmas. Fíjense, en la primera van a escuchar la historia de fantasmas que se aparecen en un estadio, pues que fue construido en donde antes era un panteón. Y en la segunda van a ustedes a constatar el valor tan grande que tuvo una criatura de 11 años para salvar la vida de su padre. Pero mejor escuchemos, miren. La primera narración se llama Fantasmas en el Estadio. El estadio Arturo Senal de La Paz, Baja California Sur, asegura la conseja, está embrujado. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para modernizar el recinto deportivo, a la gente no se le olvidan las múltiples apariciones que con frecuencia emergen entre la cancha, vestidores y gradas. La razón por la que estos fenómenos se han hecho presentes, especulan, es porque el estadio se construyó en lo que fuera el cementerio de la ciudad. A pesar de que el camposanto fue removido y las tumbas extraídas junto con los cadáveres que contenían, se dice que el área donde estaban sepultadas las víctimas de la fiebre amarilla se quedó intacta por el temor de que brotara nuevamente la terrible enfermedad. Dice la leyenda que las ánimas de estos muertos son los que precisamente se aparecen en el estadio. Históricamente, la fiebre amarilla se dio por primera vez en la península de Baja California luego de la formal entrada de los europeos a la zona a principios del siglo XVIII. Al ser una enfermedad desconocida, la gente local no contaba con los anticuerpos para soportar las enfermedades que ellos portaban. El número de muertos fue grande, pero nada comparado con el de algunas décadas después, cuando un rebrote ocasionó la terrible epidemia. Por lo delicado de la situación, y dado que podían los cuerpos contener el virus a pesar de los años, el gobierno decidió
que esa zona del viejo panteón quedara intacta. El estadio se edificó sobre el cementerio, convirtiéndose sus cimientos en lápidas perpetuas. Nadie se imaginó que ánimas de los que reposaban ahí se levantaran. Muchos han sido a las personas que afirman haber visto a los fantasmas, aunque nadie puede asegurar que esos espíritus provengan de la época en que la fiebre amarilla asoló al estado. De acuerdo con los testimonios, las ánimas salen por la noche, se mueven, encienden y apagan las luces, al igual que abren y cierran las puertas. Todo parece indicar que son espíritus buenos que hasta el momento no le han hecho daño a nadie. Y aunque no se sabe si en algún tiempo lograrán encontrar el descanso eterno, al menos porque no hay ni habrá planes de exhumar a los cuerpos, comienzan a ser un atractivo para los visitantes de la ciudad que con curiosidad asisten al estadio con el deseo de tener una experiencia con lo desconocido. Como ven, la gente siempre pues es curiosa, ¿verdad? Le gusta meterse en lo desconocido, pues para experimentar, pues ni quien diga nada, eso ni quien se los quite. Ahora vamos a escuchar esta leyenda que les voy a narrar, pues yo se la recomiendo porque se nota el valor que tuvo una criatura, como les decía, de 11 años para salvar la vida de su padre. Esta leyenda se llama Animito del Camino Real. En una de las avenidas principales del pueblo de San Antonio se ubica una pequeña capilla que, aunque está deteriorada por el paso de los años, es un lugar que, según la leyenda, favorece a quienes se acercan a ella. Es la conocida como la Animita. Detrás de la historia de la capillita está el relato de un niño que dio la vida por su padre. Por el tiempo que ha pasado y lo estropeado de la pequeña construcción, lo más normal sería que se olvidara lo ocurrido. Pero como se convirtió en una leyenda popular, la gente mayor la recuerda, siendo su más grande testigo la Animita. Es así como el presente relato oral lucha por permanecer en el imaginario colectivo. Todo comenzó con el nacimiento de José Lino Manríquez Martínez. ¿Sí te recuerda algo? Bueno, Manríquez Martínez, en el pueblo de San Antonio, el 3 de septiembre de 1855. En esos agitados tiempos, don José Miguel, el papá de José Lino, participó activamente en la lucha contra el filibustero Juan Napoleón Sherman, que ese año de 1855 tenía sitiada a la ciudad de La Paz, en apoyo al general Manuel Márquez de León y al frente de un pelotón de la Guardia Montada, hizo prisioneros a los tripulantes de los buques piratas Archibald Grace y Rebecca Adams.
a quienes condujo al puerto de Mazatlán para su posterior envío a la Ciudad de México. Como el sargento destacó por sus acciones belicosas, se hizo merecedor del nombramiento de jefe de la policía montada del Real de San Antonio. Años más tarde, el señor Manríquez fue enviado a vigilar el transcurso ordenado de un evento social de relevancia, el matrimonio civil y eclesiástico del comerciante Miguel González Rodríguez con la señorita Soledad Rufo Santa Cruz, acto apadrinado por el recién nombrado gobernador juarista don Teodoro Riverol. Sin duda se trataba de un verdadero acontecimiento. El evento tuvo lugar en El Novillo, rancho cuyo propietario era don Tomás Valadeso. Don Miguel, el novio, a quien don José Miguel había proporcionado valiosos servicios, invitó a la familia del jefe de la policía montada para que asistieran a la boda. Ahí fue donde el pequeño José Lino atrajo la atención del erudito Víctor Piñeda de la Cruz y de su novia, la maestra Refugio Contreras. Ya después de la celebración, los profesores hablaron con el padre del niño, de tal suerte que meses después el menor fue admitido como alumno regular del liceo parroquial, quedando a cargo de don Pedro Contreras y doña Perseverancia Espinosa. La hija de ambos era la señorita que le daría clases de música al nuevo alumno. Como el niño ya estaba debidamente matriculado en un colegio aceptable, el señor Manríquez decidió irse a vivir junto con su esposa a la ciudad de La Paz para estar más cerca de su hijo. Separado del servicio militar, encontró trabajo como jefe de vigilantes en un centro de diversiones. Así, mientras el padre se ocupaba en sus labores, el pequeño José Lino de Jesús y sus hermanos asistían regularmente a clases en los anexos parroquiales. Pero cuando todo parecía en calma, volvieron las revueltas. A mediados de 1866, el gobernador Antonio Pedrín fue derrocado por el general Pedro María Navarrete, quien, lejos de congraciarse con la población, cometió diversos atropellos, pasando a la historia regional como el más sanguinario de cuantos gobernantes conoció la entidad. Contra su gobierno se rebelaron varios grupos de Todos Santos y El Triunfo, pero fue Antonio Pedrín nombrado jefe político y comandante militar de la Baja California, quien lo obligó a abandonar la entidad. Meses antes, Navarrete había hecho prisionero a varios patriotas liberales. Él era representante del gobierno francés, confinándolos a las mazmorras del cuartel militar. Entre los detenidos se encontraba José Miguel Manríquez, padre del niño Lino, y fue condenado junto con otros caballeros a muerte.
Antes de la ejecución, el señor Manríquez fue confinado a una estrecha e insalubre celda de castigo. Estaba al cuidado del cabo Crispín Sánchez, jefe del resguardo del penal y uno de los más fervientes seguidores del imperialista Navarrete. El pequeño José Lino era enviado todos los días por su madre para llevarle alimentos a su papá. Ahí fue testigo de cómo maltrataron en prisión a su padre, pues se dice que la crueldad de Sánchez era inaudita, sobre todo porque se ensañaba cuando el menor llegaba. Un día, el cruel carcelero dispuso que fuera sacado el señor Manríquez con el único propósito de azotarlo a latigazos en frente del niño. Al ver aquello, el menor se encaró al cabo para implorar piedad para su padre. En respuesta, y como uno más de sus alardes sanguinarios, el tosco soldado le contestó con voz cargada de crueldad: ¿para qué quieres piedad? ¿Acaso no sabes que el bandido malhechor de tu padre será ejecutado esta tarde a las 4 en punto? Abatido por el dolor, pero con entereza, el niño preguntó llorando: ¿dónde será la ejecución? Tu padre será pasado por las armas en el paredón de las ciénagas, afirmó el cabo con aire de maldad, pues era muy probable que el niño quisiera ver el último respirar de su padre. Abatido por el dolor, José Lino de Jesús vio cómo el malherido cuerpo de su padre era llevado de nuevo a la celda insalubre de castigo. Regresó a casa para avisarle a su madre y se dispuso a planear lo que sería su ingreso a las páginas de la historia. Volvió a encontrarse con el cabo, solo que esta vez en el lugar señalado para la ejecución. Una vez que estuvo ante la presencia del despiadado hombre, le propuso un insólito trato. Me da su palabra de hombre y de soldado de respetar la vida de mi padre si yo me ofrezco para que me fusilen a mí. El trato fue contestado por el iracundo hombre con un leve movimiento en su rostro inmutable. Y sin que se dijera una palabra más, el pequeño José Lino de Jesús, de escasos 11 años de edad, fue lazado con una reata y arrastrado por entre los matorrales de la ciénaga y los chollales del área. Y para dar muestra del mayor sadismo, Sánchez hizo conducir a presenciar el holocausto del niño a todos los prisioneros, incluyendo al padre de la inocente criatura. Como acto todavía más despreciable del asesino, obligó al propio padre del menor a cavar la improvisada fosa donde fue depositado el cuerpecito del héroe. El cadáver de José Lino fue cubierto con piedras y tierra el 11 de noviembre del año de 1866. El lugar exacto del sepulcro se encuentra señalado a escasos metros donde el fervor popular
andando el tiempo, elevaría una modesta capilla para perpetuar ese acto sublime de amor filial. Desde entonces, muchos peregrinos acudieron domingo a domingo a depositar ofrendas florales, encender cirios y colocar figuras de oro y plata en pago de fervorosas promesas de los fieles que hubieron de adjudicarle infinidad de milagros. La tradición popular le llama desde entonces la animita del Camino Real. Como ven, amigos, esta historia está muy interesante porque pues narra el valor tan grande que tuvo esa pobre criatura para salvar la vida de su padre y el valor también que tuvo el papá de ver cómo su hijo era sacrificado y muerto y tuvo que cavar él mismo la tumba de su hijo. Bien, amigos, pues aquí terminamos nuestras leyendas del día de hoy. Espero hayan sido de su completo agrado. Y más que nada, pues les deseamos a todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Ojalá se la pasen bien a gusto en compañía de sus familias. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, nos escucharemos en esta misma estación, en el 98.3 de FM. Y recuerden, amigos, con la paz se progresa más. Y al que ama la violencia, Dios lo aborrece. No se les olvide. Muy buenas tardes y muchas gracias. Las leyendas hoy llegan a su fin. Pero no te pongas así, mañana tenemos más. En esta misma frecuencia del terror. Radio Tequiza.